¿Sabías que antes el territorio mexicano comprendía gran parte de Centroamérica y lo que hoy es Estados Unidos? ¿Sabías que lo que hoy es el estado americano de Texas estaba casi completamente despoblado y además este pertenecía a México? Con esto, seguramente ahora te estarás preguntando, ¿qué pasó exactamente? Bueno, primeramente remontémonos al año de 1821, año en el que México daba por hecho su independencia después de 10 años de ardua lucha con el Tratado de Córdoba. Este tratado fue firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821 por Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue. Con esto, México daba un paso más para formarse como la gran nación que es hoy en día, ya que se volvía completamente independiente de la corona española, y así Agustín de Iturbide entra como el primer emperador de México. Renacidos como una nueva nación, México empezó a dar lo que serían sus primeros pasos hacia un nuevo régimen, un nuevo porvenir. Después del nombramiento del general Agustín de Iturbide, y al ver que el nuevo sistema político tampoco estaba dando los mejores resultados, en 1823 el general Antonio López de Santana proclama el Plan de Casamata, con el cual tenía la intención de instalar un congreso y declarar nulo el imperio, no reconociendo a Iturbide como emperador de México. Así, Guadalupe Victoria es nombrado primer presidente de México en 1824. Ahora que sabemos los antecedentes de la nación resurgida, vayamos ahora sí a descubrir qué pasó con nuestro México. Todo comenzó cuando se hizo la instauración del gobierno centralista. Esto desencadenó en los habitantes tejanos reacciones en contra de esta forma de gobierno, además de ver una oportunidad de obtener la separación de Texas de forma definitiva del país. La población, en su mayoría de origen anglosajón, comenzó a colonizar la región desde 1823, haciendo uso del permiso otorgado por el virrey de la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, a Moisés Austin, con el objetivo de darle un uso a estas tierras desocupadas y obviamente obtener ganancias de los impuestos que los nuevos habitantes tendrían que pagar. Cabe destacar que este acuerdo pasó a manos de su hijo Esteban Austin a la muerte del primero. Como dato curioso, el gobierno mexicano obligaba a los extranjeros que llegaran al país a cambiar su nombre inglés por uno hispano. De esta manera podemos ver el contraste entre nombre y apellido. Ejemplo de esto, los nombres reales de Moisés y Esteban Austin eran Moses y Stephen. Así, el estado de Coahuila facilitó aún más la entrada de extranjeros en territorio tejano, vendiendo tierras para trabajar y vivir a bajo costo. Fueron principalmente colonos de origen estadounidense los que poblarían esa región. Gracias a las facilidades del Estado mexicano, hacia 1830 había casi 25,000 habitantes en Texas, de los cuales nada más 3,400 eran mexicanos y los restantes estadounidenses. Así, ese mismo año, el ministro Lucas Alemán decreta las leyes de colonización el 6 de abril, la cual se usó para contrarrestar la preocupación de que parte del estado fronterizo de Coahuila y Texas, denominado por los historiadores como Texas Mexicana, estaba en peligro de ser anexada por los Estados Unidos. La ley prohibió explícitamente cualquier nueva inmigración desde los Estados Unidos hacia Texas. Y así fue como los tejanos se rebelaron en 1832 contra el gobierno de Anastasio Bustamante y su ministro Lucas Alemán, en la cual pidieron al gobierno federal la separación de Texas de Coahuila. Fue entonces que Esteban Austin fue a entrevistarse personalmente con Santana. Sin embargo, este manifestó que Texas no cumplía con las condiciones para constituirse como estado. Ante su rechazo, Esteban viajó a Estados Unidos y pasó por Nueva Orleans, donde compró armas, mismas que se utilizaron para finalmente comenzar la rebelión en 1835. Y así, ese mismo año, los colonizadores dirigidos por Samuel Houston declaran su separación de México. Alegan que se ha roto el pacto federal que une a Texas con el resto de la nación mexicana. Los Estados Unidos, aunque se declararon neutrales, nombraron 4 cónsules que residirán en Texas y cuyo propósito real era facilitar el desarrollo de la revuelta, la independencia de la provincia y su anexión al final. El 2 de marzo de 1836 harán su declaración de independencia y 15 días más tarde adoptarán una constitución que dispone la esclavitud perpetua. Nombrarán presidente de Texas al colono angloamericano David Bomet y como vicepresidente al mexicano Lorenzo de Zavala. En respuesta, la República Mexicana mandará un ejército encabezado por López de Santa Anna para someter a los separatistas. Tras una serie de triunfos para el ejército mexicano, el 21 de abril de 1836,
las tropas dirigidas por López de Santa Anna serán derrotadas por las fuerzas de Houston, la cual se conoce como la Batalla de San Jacinto. Aquí, preso, Santa Anna ordenará que el ejército mexicano abandone la campaña militar y firmará el Tratado de Velasco, mediante el cual se terminarán las hostilidades. Este tratado fue firmado en Velasco, Texas, el 14 de mayo de 1836, entre la República Mexicana y Texas. Los firmantes fueron el presidente tejano interino David Burnett y el general mexicano Antonio López de Santa Anna, que había caído prisionero de los rebeldes tras la derrota. En el tratado, que constaba de una parte secreta y otra pública, Santa Anna, a cambio de su liberación y de la promesa de que las tropas mexicanas en retirada no serían atacadas, reconocía de facto la independencia de Texas y se comprometía a no proseguir la lucha contra el nuevo estado. Además, se fijaba el límite entre Texas y México en el río Bravo o Río Grande, frente a la división interior mexicana entre Texas y Tamaulipas, que estaba fijada más al norte en el río Nueces. Las tropas mexicanas se retiraron, pero su gobierno se negó a ratificar el tratado por considerar que, como prisionero, Santa Anna no tenía capacidad legal para firmarlo, con lo que no aceptó ni la independencia tejana ni la frontera del río Bravo. En los años siguientes, tropas mexicanas penetraron en varias ocasiones en Texas, llegando 2 veces hasta San Antonio, pero tuvieron que retirarse cada vez, con lo que no pudieron impedir la consolidación de la secesión de este estado. Con todo esto, sobre el joven gobierno mexicano, se declararon el 30 de diciembre de 1836 las que son conocidas como las 7 leyes o Constitución de régimen centralista. Estas fueron una serie de instrumentos constitucionales que alteraron la estructura de la naciente República Federal de los Estados Unidos Mexicanos a principios del siglo XIX. Si bien fueron promovidas por Santa Anna, que con licencia en el cargo de presidente de México intrigaba desde su hacienda Manga de Clavo en Veracruz, las leyes fueron promulgadas por el presidente interino José Justo Corro. Estas medidas de corte centralista ocasionaron la declaración de independencia de Texas, la de Tamaulipas y la de Yucatán. A pesar de la tendencia conservadora, las leyes contemplaban la división de poderes. Tuvieron vigencia durante los periodos presidenciales de Anastasio Bustamante, 1837 a 1839, de Antonio López de Santa Anna, del 20 de marzo de 1839 al 10 de julio de 1839, de Nicolás Bravo, del 11 al 17 de julio de 1839, y de nuevamente Anastasio Bustamante, del 18 de julio de 1839 al 22 de septiembre de 1841. Básicamente, estas decían así. Los 15 artículos de la primera ley otorgaban la ciudadanía a aquellos que supieran leer y tuvieran un ingreso anual mínimo de 100 pesos, excepto para los trabajadores domésticos, quienes no tenían derecho a voto. Podemos resumirlos a que establecieron los derechos de los ciudadanos, definieron los conceptos de nacionalidad y ciudadanía estableciendo la obligación de profesar la religión de su patria, así como la libertad de tránsito, la libertad de imprenta, la inviolabilidad de la propiedad privada y la irretroactividad de la ley. La segunda ley permitía al presidente el cierre del Congreso y la supresión de la Suprema Corte, prohibiendo a los militares tomar este último cargo. Constaba de 23 artículos, los cuales básicamente establecieron al Supremo Poder Conservador, depositando en 5 individuos que se elegirían cada 2 años y que el Supremo Poder Conservador no es más responsable de sus actos u operaciones que ante Dios y la opinión pública. Continuando, los 58 artículos de la tercera ley establecían un Congreso bicameral, senadores y diputados, electos por órganos gubernamentales. Los diputados ocupaban el cargo por 4 años y los senadores por 6. En resumen, esta ley depositó el poder legislativo en un Congreso compuesto por 2 cámaras, diputados y senadores. Los diputados se elegirían cada 2 años, uno por cada 150,000 habitantes. Los senadores serán electos por juntas departamentales y estableció la formación de leyes. Los 34 artículos de la cuarta ley especificaban el mecanismo de elección presidencial, donde la Suprema Corte, el Senado y la Junta de Ministros nominarían a 3 candidatos cada uno, y la Cámara Baja, diputados, elegiría de entre los 9 candidatos, al presidente y al vicepresidente. El Poder Ejecutivo se depositaría en un presidente que duraría en el cargo 8 años con opción a reelegirse, y con el cargo irrenunciable.
Así se crea el Despacho de Asuntos de Gobierno a través de 4 ministerios: del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Guerra y Marina. La quinta ley especificaba el mecanismo de elección de los 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia, de la misma forma que el mecanismo de elección presidencial. Constaba de 51 artículos, los cuales se referían a la organización del Poder Judicial. Declaraban que estaba integrado por la Suprema Corte de Justicia, por tribunales superiores, por un tribunal de Hacienda y por juzgados de primera instancia, y que se integraría por 11 ministros y un fiscal. Los 31 artículos de la sexta ley sustituían a los estados federados por departamentos cuyos gobernadores y legisladores eran seleccionados por el presidente. Establecieron así la división territorial de la República. Crearon los departamentos que se dividen en distritos y esos a su vez en partidos judiciales, y declararon que para los departamentos habrá un gobernador que durará en su encargo 8 años y para los distritos un prefecto que durará 4 años. La séptima ley prohibía volver al sistema legal anterior por 6 años. Otorga al Congreso la facultad de resolver todas las controversias constitucionales, así como sus reformas, pero estas no podrán llevarse a cabo en el término de 6 años contados a partir de la promulgación de la Constitución. No obstante, regresando al conflicto entre Texas y México, la disputa quedó sin resolver y fue la causa de que tras el ingreso de Texas a los Estados Unidos en 1845, se desencadenara una guerra entre este país y México que concluyó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, en el que México tuvo que ceder a Estados Unidos el territorio en disputa al establecerse el río Bravo del Norte o Río Grande como línea divisora entre México y Texas. Además, México tuvo que ceder a Estados Unidos más de la mitad de su territorio, la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah, así como parte de Colorado, Oklahoma y Wyoming, y se estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense. Asimismo, Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera y los dos países aceptaron solucionar futuras disputas bajo arbitraje obligatorio. Aunque todo esto, México recibió una indemnización de 15 millones de pesos. Un día como estos, un 16 de abril de 1838, la Guerra de los Pasteles dio inicio, un conflicto bélico entre Francia y México. Las primeras décadas de la historia independiente de México fueron de anarquía y desorden en los aspectos económico, político y demográfico. La inestabilidad del país se reflejaba en todos los órdenes de la sociedad, y en particular en las fronteras, la migración ilegal y el contrabando eran comunes por la falta de vigilancia. Todo esto dejaba a México en la mira de los países extranjeros, dispuestos a intervenir cuando lo consideraran oportuno. A partir de la consumación de la independencia en 1821, los franceses que profesaban la misma religión y además pertenecían a una cultura que influía grandemente en la mexicana, pudieron radicarse en el país consagrándose al comercio, la pequeña industria, el artesanado e ingresando en el ejército nacional. Las rebeliones y azonadas ocurridas en las primeras décadas afectaron tanto a los mexicanos y extranjeros, al igual que los préstamos forzosos que el gobierno impuso a la población para salir de sus apuros económicos. De esos hechos, y a través del barón de Faudis, embajador de Francia, los comerciantes franceses avecinados en México enviaron una serie de reclamaciones que fueron recibidas en París con alarma. Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente Santa Anna en 1832 se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo cual exigía ser indemnizado. Este fue el motivo a que el pueblo mexicano identificara a esta guerra con Francia con el nombre de Guerra de los Pasteles. Al responder el ministro de Relaciones a las reclamaciones francesas, no estuvo de acuerdo con esa queja. En consecuencia, de Faudis pidió sus pasaportes, abandonó México y regresó a Francia, para volver en marzo acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno. De Faudis redactó el 21 de ese mes
un ultimátum al gobierno exigiéndole el pago de 600,000 pesos para cubrir daños ocasionados a los franceses. Exigía también que fueran retirados varios oficiales del ejército y se exceptuara a los franceses de los préstamos forzosos, expidiendo una ley especial. Fondearon frente a la isla Sacrificios Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano si México no cumplía las condiciones de Defaudis. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negaba a tratar con Defaudis, mientras hubiera fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, almirante Bazoche, declaró bloqueos todos los puertos del Golfo, incauto a las naves mercantes mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría 8 meses, desde el 16 de abril de 1838 que se rompieron las relaciones. Al ver que México no cedía ante la presión, Francia envió en octubre 20 barcos más bajo el mando del contraalmirante Charles Baudin y se reunió en Jalapa con el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México, don Luis Cuevas, quien se negó a exceptuar a los franceses de préstamos forzosos y de ventajas comerciales. Aceptó pagar la indemnización de 600,000 pesos en un plazo de 6 meses. Inconforme, Baudin amenazó con iniciar las hostilidades el 27 de noviembre, lo cual realizaron 26 navíos con 4,000 hombres, que atacaron San Juan de Ulúa, causando graves daños y gran número de muertos. Retirando desde su regreso desde Estados Unidos, Santa Anna observó los movimientos de la escuadra enemiga y decidió actuar. Las tropas francesas atacaron varios puntos fuertes y cuando se retiraban, Santa Anna, que había recibido refuerzos, intentó atacar en muelle al contraalmirante Baudin, las cuales contraatacaron utilizando un cañón. Fue justamente en ese momento cuando Antonio López de Santa Anna perdió su pierna izquierda, forzando al Ejército Nacional a abandonar Veracruz. Este hecho provocó en la capital descontento, culpándose al presidente Bustamante de esos hechos. La intervención de Santa Anna en la defensa de Veracruz le sirvió para recuperar su prestigio, lo que capitalizó muy bien, habiendo logrado que lo propusieran para ocupar la presidencia, en tanto Bustamante salía a combatir un alzamiento federalista en Tampico. Por el conflicto, Francia bloqueó a otros países europeos el acceso a uno de los mercados más importantes de América, por lo cual, al mes de haber iniciado los combates en tierra y con el propósito de mediar en el conflicto, la Marina Británica destacó a la flota de las Indias Occidentales y consiguió que Francia suspendiera su agresión. El mediador fue el inglés Richard Pakenham, quien consiguió reunir a los representantes mexicanos con el contraalmirante Baudin. El 9 de marzo de 1839 se firmó un tratado de paz, en el cual México se comprometió a pagar las indemnizaciones exigidas, 600,000 pesos en total, en plazos cómodos y del modo que menos podía perjudicar el erario nacional. Por su parte, Francia retiró la flota invasora, desistió de la indemnización de los gastos de guerra y el desconocimiento de las declaraciones provisionales de 1827, devolviendo además las naves incautadas. Esta guerra no impidió que Francia siguiera ejerciendo gran influencia en el desarrollo cultural de México. Constitución de 1857, leyes de reformas y guerra de reforma. De 1846 hasta 1848, México y Estados Unidos se enfrentaron en una guerra cuyo desenlace final fue la pérdida de una inmensa cantidad de territorios de México, en beneficio de Estados Unidos. Haciendo una recapitulación de lo anteriormente mencionado y una pequeña síntesis de dicha guerra, continuemos. El expansionismo estadounidense, encabezado por el presidente James K. Polk, logró la anexión de Texas el 1 de marzo de 1845. Así, el detonante que finalmente hizo estallar la guerra fue el enfrentamiento entre soldados mexicanos y estadounidenses, las cuales sucedieron al norte del río Bravo, lo cual Polk usó como pretexto diciendo que se había derramado sangre norteamericana en suelo norteamericano, haciendo así la declaración oficial de guerra el 11 de mayo de 1846. Los generales militares de las dos partes eran Zachary Taylor por parte de los Estados Unidos y Antonio López de Santa Anna por parte de México. La guerra tuvo fin el 14 de septiembre de 1847, cuando el ejército estadounidense logró entrar a la Ciudad de México. Finalmente, el 2 de febrero de 1847, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual México cedió la mitad de su territorio, entre otros acuerdos. Así, durante esta época se desarrollaron dos grupos principales en México:
los conservadores y los liberales. Los liberales sitúan al individuo en el centro de su ideario político. Cree que cada sujeto puede progresar mediante el despliegue de sus intereses económicos y sociales, pero para ello es necesario que el Estado cumpla con su papel de garante de la ley. Respeto a la propiedad privada de los particulares, igualdad jurídica de todos los actores sociales y garantías individuales. Por su parte, el grupo de los conservadores, o Partido del Orden, se conformó en torno a la figura de Lucas Alemán. Estaba integrado por gente propietaria, los miembros del clero y todos aquellos hombres de bien que amaban a su patria. Para los conservadores, la nación tendría un rumbo claro cuando existiese un poder centralizado y fuerte para resolver los problemas, por lo que simpatizaban con la dictadura o la monarquía. Así, en 1853, Santa Anna encabezó nuevamente un gobierno conservador que derivó en dictaduras. Los liberales se rebelaron bajo el mando de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, responsables de lanzar el Plan de Ayutla el 4 de marzo de 1854, y derrocaron así a Santa Anna. Así, Juan Álvarez fue nombrado presidente interino de México en octubre de 1855. Durante su mandato se promulgaron las primeras leyes reformistas. Ley Juárez o Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. Esta suprimió los fueros en materia civil del clero y del ejército, declarando a todos los ciudadanos iguales ante la ley y la sociedad. Fue expedida por Benito Juárez el 23 de noviembre de 1855. Ley La Fragua o Ley de Libertad de Imprenta. Permitió la libertad de expresión en los medios impresos. Entró en vigor el 28 de diciembre de 1855. Fue promulgada por el secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, José María La Fragua. Después, durante el gobierno de Comonfort, encontramos las siguientes. Ley Lerdo o Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas. Obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. Fue creada por Miguel Lerdo de Tejada, hermano de Sebastián Lerdo de Tejada. Fue expedida el 25 de junio de 1856. Ley Iglesias o Ley sobre Derechos y Obnesiones Parroquiales. Prohibió el cobro de derechos y obnesiones parroquiales y diezmo a las clases pobres. Fue promulgada el 11 de abril de 1857 por José María Iglesias. Estas leyes tensaron nuevamente las relaciones entre los conservadores y los liberales. Sin embargo, Comonfort logró convocar a un congreso constituyente como señalaba el Plan de Ayutla. Y así, el 5 de febrero de 1857 se proclamó una nueva Constitución Federal. En esta se establecían las garantías individuales en sus primeros 29 artículos, entre ellos el de la libertad e igualdad para todos los hombres, así como la separación de la Iglesia y el Estado. No obstante, los conservadores se vieron inconformes ante esos nuevos regímenes, y en diciembre de ese mismo año lanzaron el Plan de Tacubaya, en el cual pretendían la anulación de la Constitución de 1857. Persuadido por los conservadores, Comonfort encarcela a Benito Juárez y forma un nuevo Congreso. Sin embargo, después de que él aceptó las condiciones de los conservadores, estos le retiraron su apoyo y así, al verse indefenso, en 1858 pone en libertad a Juárez y renuncia a la presidencia. La salida de Benito Juárez marcó el inicio o primera etapa de la Guerra de Reforma o de 3 años. Se transportó a Guanajuato y ahí Juárez declaró restablecido el orden constitucional y con ello el gobierno liberal. A pesar de esto, los conservadores por su parte declararon a Zuluaga presidente de la Ciudad de México y así terminaron teniendo 2 presidentes. Podemos dividir esta guerra básicamente en 3 principales etapas. Primera etapa, de 1857 a 1858. Esta se caracteriza por victorias para los conservadores, quienes ocuparon el centro del país. Segunda etapa, en 1859. Aquí, los conservadores desconocen a Zuluaga como presidente y en su lugar nombran al general Miguel Miramón. Por su parte, Juárez se instaló en Veracruz. Como ninguno de los bandos logra ganar, ambos buscan ayuda en el exterior. Juárez negoció su reconocimiento con los Estados Unidos a través del Tratado de McLean Ocampo, mientras que los conservadores enviaron al general Juan N. Almonte a negociar con España el Tratado Monalmonte. Durante esta misma etapa, Benito, durante su estancia en Veracruz, dictó medidas reformistas más radicales como las siguientes. Ley de nacionalización de los bienes del clero regular y secular en julio de 1859.
la cual complementó la ley Lerdo de la desamortización de los bienes de la Iglesia. Ley sobre el matrimonio civil, también en julio de 1859, la cual establecía que el matrimonio no tiene validez oficial y establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado. Ley de registro civil, también en julio de 1859. Ley de secularización de cementerios y panteones. En esta, el pueblo adquiría a la nación el derecho de disponer libremente de lugares para la inhumación de las personas, también en julio de 1859. Ley sobre libertad de cultos. Con esta se permitió que cada persona profesara la religión que más le acomodase, en diciembre de 1860. Tercera etapa, de 1860 a 1861. En esta época, el ejército liberal obtuvo numerosas victorias sobre sus oponentes con la derrota de Miramón, y de esta manera, el 22 de diciembre de 1860, los liberales obtienen la victoria final. La entrada de los liberales en la Ciudad de México marca el fin de la Guerra de Reforma.